Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou Ramon e estou aqui com meus colegas de trabalho, Roberta e Luiz, para conversar sobre os riscos e vantagens da manipulação genética na produção de alimentos. E no programa de hoje, temos como convidado o professor Christian Antônio Rojas. Professor Christian, bem-vindo. Se apresenta para a gente, diz o que você tem feito na universidade ao longo desses últimos anos. Mi nombre es Cristian Rojas, soy argentino, profesor de la UNILA desde 2011, segundo semestre. Desde que llegué estoy enseñando las materias de bioquímica, varias bioquímicas, bioquímica 1, bioquímica 2, bioquímica general, biología molecular y bioética, pero también tuve que leccionar otras materias, ¿no? Como la propia genética y algunas otras. Mis materias son principalmente los cursos de ciencias biológicas y biotecnología, pero ya di materias en algunos otros cursos también. Y como línea de investigación, yo siempre trabajé con genética de vegetales, ¿no? Digamos, biología molecular de plantas. Y en los últimos años, antes de venir para la UNILA, trabajé bastante también con bacterias que interactúan con plantas, bacterias benéficas, ¿sí? Y secuenciando el genoma de algunas de estas bacterias y intentando entender un poco la interacción que hay entre plantas e estas bactérias benéficas. Então, uma atuação bem intensa, né, com a pesquisa, a graduação, e tem muito vínculo com essa temática que a gente vai tratar hoje, né? Então, para a gente começar essa conversa sobre a manipulação genética na produção de alimentos, né, vamos começar com a nossa primeira pergunta, né? A gente já tem até um largo histórico sobre a produção de alimentos transgênicos. Há alguns anos atrás, foi uma pauta de grandes discussões públicas, né, na época. Principalmente, me lembro bem que a soja era um dos grandes elementos dessa discussão aqui no Brasil. Eu não, até seria legal você nos passar um panorama da Argentina também, né? Como foi por lá. Aqui eu lembro muito da soja, que foi quando começou a ser adotado, inclusive, o selo de transgênico nas embalagens, né? Se você puder explicar para a gente, professor, qual um pouco desse contexto, do histórico desses alimentos transgênicos, né? Quando eles começam a ser popularizados e comercializados, né? Produzidos aí em grande escala. Los transgénicos en Brasil y Argentina realmente tienen unos cuantos años de utilización, pero en el mundo entero empezaron a ser utilizados en la década del 90, creo que a partir del año 95, 96, y tuvieron bastante aceptación, ¿sí? Los primeros transgénicos que, bueno, fueron soja y después maíz, ¿cierto? En función de las ventajas que tenían para las personas que utilizaban, para los productores. Vale decir que esta primera tanda, digamos, de transgénicos que se lanzaron al mercado tenían una connotación claramente económica, digamos, ¿cierto? El objetivo principal era mejorar la productividad, ¿sí? Para hacer números más interesantes. Fue bueno por eso, digamos, porque realmente trajeron una ventaja si no las personas no hubiesen utilizado. Eso es algo que vale la pena decir, digamos, ¿sí? Esos organismos transgénicos tenían ventajas económicas para el productor, para la persona que sembraba, ¿cierto? Y también tenían algunas ventajas ambientales. En el caso, por ejemplo, de la soja transgénica que citaste, existía la necesidad de usar menos herbicidas, digamos, ¿cierto? Claro que esa soja, no sé si todo el mundo sabe, pero es una soja modificada genéticamente con un gen de un organismo silvestre que le permite no morir, digamos, cuando sea rociada con un herbicida llamado glifosato, ¿no? Ese glifosato normalmente mata a todas las plantas, ¿cierto? Y en ese caso la soja, cuando es transgénica, tiene un gen que le posibilita detoxificar el glifosato y el glifosato no la afecta, ¿cierto? Pero si mueren, por ejemplo, todas las hierbas dañinas que pueden estar abajo, ¿sí? Robándole nutrientes y alterando o impidiendo su crecimiento. Entonces, realmente las personas cuando empezaron a utilizar vieron que había varias ventajas, ¿sí?
el cultivo de la soja es algo que se necesita, antiguamente se necesitaba monitorar, ¿sí?, constantemente para ver la necesidad de utilizar algunos productos agroquímicos, ¿sí? Y de esta forma esos productos se minimizó bastante, digamos así, el uso de esos productos así. Y el único, digamos, elemento adicional necesario sería el glifosato. Y ahí surgen varias cuestiones que vale la pena destacar. La cuestión de la venta asociada, de vender semilla transgénica con la necesidad de la compra del glifosato, por ejemplo. Eso trae cuestiones económicas que son importantes, ¿sí?, de ser discutidas, ¿sí? Pueden ser cuestionables en determinados esquemas, digamos, de venta. Y trae la cuestión también del uso del glifosato. El glifosato es un insecticida que puede ser detoxificado, pero de todas formas, ¿sí?, acaba digamos, llegando a algo más que la planta. Uno rocía en la planta, pero ese glifosato cae en la tierra, ¿sí?, y puede ser eventualmente también dispersado por el viento ¿sí?, y otras formas. Entonces, es inocuo, digamos, hasta ciertas dosis, que son las recomendables, ¿sí? Pero hay mucha discusión acerca de si aumentándose las dosis, por ejemplo, cuando se utiliza mal, ¿sí?, de cuánto eso se acumula en la naturaleza y de cuánto eso puede afectar la cadena ecológica y los propios seres humanos que consumen. Entonces, hay varias cuestiones que surgieron así en los primeros transgénicos, ¿sí?, que alarmaron a la población y de cierto modo, una alarma justificada, digamos así, un miedo que respondía a cuestiones que deberían ser un poco más tratadas, ¿cierto? Pero hubo bastantes presiones, digamos así, de los actores por detrás de la venta, y un poco se atropelló, digamos, a pesar de que hubo discusiones en los ámbitos científicos, me parece que no hubo la debida, digamos así, el debido tiempo de discusión para que la sociedad entienda un poco más. Son varias cuestiones, digamos, además de la prisa que se dio en torno a esos primeros transgénicos, ¿sí?, no estaba muy claro cómo eso iba a afectar realmente al resto de la población, no solamente a las personas que plantasen, ¿cierto? Que para esas personas sí estaba claro que habría un lucro, digamos así, ¿no? En los últimos años surgieron algunos estudios que intentan ver cuánto menos, ¿sí?, cuántos menos herbicidas de amplio espectro se utilizan, ¿sí?, por causa de usar el sistema en la soja, ¿sí? Y algunos estudios muestran que un 30% menos, por ejemplo, de herbicida necesario, ¿sí?, a pesar de que se tenga que usar el herbicida glifosato. Entonces, realmente, los números indican que hay algunas ventajas claras, ¿sí?, del sistema. Lo que todavía está un poco oscuro, ¿sí?, y hay muchas discusiones en cuanto al propio glifosato, ¿sí?, la toxicidad del glifosato. En la mayoría de los trabajos que fueron publicados, cuando se utilizan las dosis recomendables, ¿sí?, no hay toxicidad, digamos así, al menos a corto plazo. Hay que tener en cuenta que cuando uno dice a corto plazo, está hablando de 20 años por lo menos, que más o menos es el tiempo que se está utilizando la soja RR, ¿sí?, Roundup Ready. Pero no se sabe qué va a pasar con 30, 40, 50 años, ¿sí? Eso es difícil de determinar cuando recién pasaron 20. Entonces, fue importante porque yo personalmente considero que los organismos genéticamente modificados tienen bastante a ofrecer, tienen un potencial muy grande de resolver cuestiones complicadas, complejas, pero hasta el momento me parece que no se les dio el debido uso, no se usaron con la potencialidad que realmente tienen. Creo que cuando uno piensa en generar una especie vegetal, ¿sí?, uno tiene que pensar un poco ampliamente, digamos así, no apenas en la cuestión del lucro, sino también la cuestión de la necesidad del papel social que cumple un cultivo, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio que trae para las poblaciones? Me parece que hasta aquí los transgénicos, los organismos genéticamente modificados, fueron mucho más para el lado del lucro que para la cuestión social. Me pasa esa impresión, digamos así. Y eso me deja una sensación un poco
de tristeza, porque bueno, yo como persona que conozco la técnica, yo tuve que producir transgénicos para mis trabajos de maestría, de doctorado, ¿sí? Eh, y que conozco un poco más así las potencialidades. Yo trabajé también un tiempo en Embrapa y tengo mucha curiosidad en cuanto al proceso de producción de transgénicos, ¿no? Todas las cosas que se podrían hacer, digamos, la cantidad de impactos benéficos que podrían surgir, ¿sí? Y hasta ahora de eso poco se está viendo, digamos, ¿sí? Uno tiene 4 cultivos transgénicos a nivel global, ¿sí? La soja, el maíz, la cánola, que es la colza, y el algodón, ¿cierto? Hay muchos otros transgénicos que están siendo estudiados, en la mayoría de los casos dentro de las universidades, ¿sí? En Estados Unidos, en Europa, ¿no? En Asia, en América Latina. Embrapa es un claro ejemplo. Embrapa tiene muchísimas variedades que están siendo actualmente producidas, ¿sí? Y no es no es muy cierto, digamos así, el futuro de estos cultivos, qué es lo que va a pasar, tendrán aceptación, ¿sí? Podrán ser exportados, ¿no? Porque ustedes saben que en Europa hay un gran rechazo, ¿sí? Por parte no solamente de las autoridades, sino también de la propia población, ¿sí? La mayor parte de la población tiene un posicionamiento con recelo, digamos, hacia al uso y al plantío y a la alimentación con organismos genéticamente modificados. Y eso, digamos, ya se sentía hace un tiempo, ¿sí? Hubo una noticia en 2018, o 2017, 2016, digamos, que a la comunidad académica, ¿sí? Le hizo pensar que habría un cambio en esa mentalidad, ¿sí? Al menos en lo que es la legislación. Y en 2018 se tuvo una gran desilusión por parte de la comunidad académica de los grandes centros europeos de investigación, porque una corte de justicia de la Unión Europea determinó en un fallo que los cultivos realizados con una tecnología de modificación genética muy, pero muy novedosa, de la cual si quieren les puedo hablar un poco, que es la tecnología CRISPR, ¿sí? Que en principio es muy diferente de lo que se venía haciendo, de los organismos genéticamente modificados hechos previamente, ¿sí? Pero de todas formas, aún con las grandes diferencias, con la sofisticación que tiene este sistema, ¿sí? Las plantas generadas con ese sistema deberían seguir las mismas, ¿sí? Las mismas leyes, digamos así, la misma reglamentación que los cultivos transgénicos anteriores, ¿sí? Los que eran hechos por las técnicas anteriores. Y bueno, el problema de eso es que una planta hecha con CRISPR es muy diferente que una planta transgénica hecha con la tecnología anterior, ¿sí? Eso está muy claro para los científicos, así no hay dudas, ¿no? Es como comparar, digamos así, el trabajo que puede hacer sin desmerecer ninguna profesión, ¿cierto? Pero lo que hace un carnicero, ¿sí? Un azoguero, y lo que hace un cirujano. Es todo cortar carne, ¿cierto? Pero hay una diferencia. Ustedes entienden esa diferencia. Está muy claro. Bueno, es exactamente lo mismo. Cuando uno hace una planta transgénica con esa tecnología antigua, es como un carnicero cortando, ¿sí? Cortando una res. Y cuando un científico hace una planta con CRISPR, con la tecnología CRISPR, uno está haciendo, ¿sí? El trabajo de un cirujano, más o menos. Qual é a diferença entre os transgênicos e a seleção genética? Bueno, esa es otra cuestión que vale la pena discutir un poco porque el ser humano hace modificación genética de otros organismos desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Hay muchas especies que fueron modificadas genéticamente por la mano del hombre, ¿sí? Creo que la más emblemática en los animales es el perro, ¿sí? El can, ¿no? Que es un gran compañero así, de los seres humanos desde hace aproximadamente 30.000 años. O sea, hay registros bastante antiguos, digamos, que muestran que el ser humano ¿sí? Ya entendió que es posible modificar la naturaleza, ¿sí? Y en momentos donde el conocimiento que tenían estas personas
¿sí? Era muy, pero muy inferior al que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Entonces, fíjense que eso llama la atención porque significa que no se necesita ser muy letrado para hacer mejoramiento genético, a pesar de que sabemos que es muy complicado. La genética es muy complicada, ¿sí? La genética está llena de reglas que son súper complicadas, ¿cierto? Yo tuve dificultades para entenderlas, yo tengo dificultad para enseñarlas, mis alumnos tienen dificultades para entenderlas, es porque son complicadas. Fíjense que cuando Mendel propone su sistema, digamos así, cuando Mendel habla de genes por primera vez en la historia de la humanidad, no habló bien de genes, ¿sí? Se refirió a entidades que estaban en algún lugar dentro de los organismos que eran responsables por las características hereditarias. Y muy probablemente cuando Mendel presentó eso, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Tal vez los propios científicos que estaban escuchándolo no llegaron a entenderlo, ¿sí? Se demoraron, ¿sí? Unas décadas, ¿sí? Hasta que en el año de 1901, 3 investigadores independientes llegaron a las mismas conclusiones que Mendel, ¿sí? Entonces eso muestra que a pesar de que la genética es muy complicada, ¿sí? Y cada vez vamos entendiendo un poco más, todavía no la entendemos completamente, pero no es necesario entender todo eso para poder utilizarla. Por eso hace 30.000 años alguien hizo de un lobo un perro. Claro que en un proceso largo, ¿cierto? Estamos hablando de tiempo evolutivo. Y es así también que hace 10.000 años, ¿sí? Los seres humanos crearon el maíz, ¿no? El humilio, a partir del teosinte, ¿sí? En la meseta mexicana. Y es así que se hicieron la mayoría de las especies que hoy nos alimentan, ¿cierto? Entonces, el proceso de mejoramiento genético es muy, pero muy antiguo, ¿sí? Lo que pasa hoy en día es que justamente todo ese conocimiento que se fue acumulando, ¿sí? A pasos agigantados desde la revolución industrial, todo ese conocimiento que estamos teniendo, la explosión, ¿sí? De la genética en el siglo XX, viene en el inicio del siglo XX, la fusión con la bioquímica, ¿no? que permitió generar lo que hoy conocemos como biología molecular, que a partir de la década 70 permitió, ¿sí? Que ahora se pudiese, digamos, meter la mano dentro de los genes, manipular genéticamente los genes, ¿sí? Bloques de ADN. Porque antiguamente lo que se hacía con el mejoramiento genético era cruzamientos, ¿sí? Se hacían cruzamientos, se elegían los progenitores y a partir de ese cruzamiento se mezclaban muchísimas cosas. Eso es otra cosa que vale la pena destacar. Cuando las personas dicen que se hace un organismo genéticamente modificado y no se sabe qué es lo que va a surgir, ¿sí? Fíjense que eso también pasa cuando uno mezcla dos individuos, ¿sí? Ahí hay miles de genes que se están mezclando, ¿sí? Y habrá que seleccionar, habrá que aplicar alguna metodología, ¿sí? Hoy en día las metodologías son muy matemáticas, mucha estadística, el mejoramiento genético está sustentado en la estadística, pero antiguamente, ¿sí? Era sustentado por el análisis de las personas, del mejorador, el que hacía perros, el que hacía caballos, el que hacía palomas, ¿sí? Tenía su método. Hoy en día, como les digo, se siguen usando esas técnicas, las de llamadas mejoramiento tradicional, ¿sí? Que están fuertemente sedimentadas en la estadística. Lo que pasa en la actualidad, ¿sí? Es que ahora podemos manipular, ¿sí? Específicamente regiones del genoma. Una región que nos interesa porque tiene una característica, podemos retirar ese fragmento del genoma de un organismo y colocarlo en otro organismo. Y ahí es que surgen los transgénicos. Los transgénicos tienen ese nombre justamente por tener un gen de otra especie. Esas cosas, ¿sí? Que empezaron en la década del 70, ¿sí? Fueron refinándose y a una velocidad que ustedes no se imaginan, ¿sí? Y hoy en día tenemos unas nuevas posibilidades, ¿sí? Hoy estamos en este momento de la historia, estamos ante el surgimiento de una nueva área de la ciencia llamada biología sintética. A mí me gusta pensar en la biología sintética como si fuese la ingeniería genética 2.0. Es una cosa un poco más sofisticada. Creo que todo el mundo ya escucha hablar de ingeniería genética y tiene mucha noción de lo que es la ingeniería genética. La ingeniería genética es el conjunto de técnicas que permitieron tener los transgénicos que hoy comemos. El maíz transgénico, la soja transgénica, la canola y el algodón, ¿cierto? Y como les decía,
fueron bastante importantes porque permitieron que los primeros organismos genéticamente modificados pudiesen salir del papel y tornarse una realidad. Pero también tenían una serie de problemas, ¿sí? Y algunos todavía están en vías de resolución. Pero la biología sintética, ¿sí?, toma todas las cosas que la ingeniería genética inició y las refina. Entre ellas, por ejemplo, lo que mencioné recién, la forma de obtener organismos genéticamente modificados está cambiando, ¿sí? La biología sintética permite que técnicas como CRISPR, ¿sí?, hagan modificaciones muy, pero muy detalladas, ¿sí? Tanto así que al ritmo que estamos yendo, de aquí a poco va a ser virtualmente imposible saber si un organismo es genéticamente modificado. Para que tengan una idea, ¿sí? En la soja transgénica, por ejemplo, uno hace un análisis, ¿sí?, por PCR, más o menos el mismo que se hace para detectar si el virus existe en una persona o muchísimas otras aplicaciones. Esa técnica ya no va a ser útil para poder saber si un organismo, si una planta, una bacteria o un animal está genéticamente modificado. Estamos muy cerca de conseguir eso, pero probablemente en los próximos años ya sea una realidad. Hay muchos procedimientos que están apuntando a eliminar las huellas, digamos, de la manipulación genética. O sea, hacer la modificación, que muchas veces la modificación puede ser, por ejemplo, cambiar un único nucleótido. De toda la secuencia de los 3.000 millones de pares de base que tiene un ser humano, yo podría cambiar un nucleótido, ¿no?, desde que eso tenga un impacto que me interese. Y es muy difícil saber, ¿sí?, porque el cambio de un nucleótido es un evento que sucede naturalmente. Nosotros tenemos cambios de un nucleótido en una generación, pero de a montones. Nuestro genoma no es algo fijo, no es algo estático. Sufre mutaciones por varias cuestiones, por cuestiones ambientales, por alimentación, por exposición a algún agente mutagénico, radiación solar. Entonces, las mutaciones son una realidad. Nosotros tenemos mutaciones constantemente. Claro que hay mecanismos de reparo, ¿sí?, pero la mayoría de ellas pasan, como dicen en portugués, pasan batidas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cambios, ¿sí?, si se hacen con la tecnología de CRISPR, con una determinada finalidad, sería prácticamente imposible de predecir. Entonces estamos hablando de cosas que son bien diferentes, ¿sí?, a lo que veníamos obteniendo anteriormente. Entonces, en relación a esa pregunta, ¿sí?, la modificación genética es algo muy amplio y muy antiguo. Fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí?, y nos llevó, ¿sí?, ese largo camino a lo que tenemos hoy en día, a la biología sintética, que es la gran promesa del futuro. A manipulação genética, né, por causa dos filmes e tal, e de toda essa coisa de ficção científica, parece uma coisa assim super futurista, tal. E isso acaba criando alguns mitos, né? O cinema, enfim, a televisão cria alguns mitos, e alguns desses mitos acabam atrapalhando, né, esse trabalho com a manipulação. Quais são os principais mitos que a gente ouve disso? De doenças causadas pela manipulação dos alimentos, ou mutações ruins em seres humanos e animais. Quais que são os principais mitos? Yo creo que se pueden categorizar en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, como estamos hablando de alimentos, lo primero que uno piensa es en la salud humana, ¿cierto? O salud animal. Y en ese caso, ¿sí?, es una preocupación que está basada en justamente eso. Estoy colocando un gen en un ambiente con otros genes que previamente no estaban juntos, digamos, ¿cierto? Esa manipulación genética es novedosa, nadie, digamos, había hecho eso anteriormente, y cabe preguntarse, ¿será que eso no altera el patrón de expresión de otros genes, los genes que ya estaban ahí, ¿sí?, los que van a ser ahora vecinos? ¿Será que no habrá una alteración? ¿Y por qué eso realmente sucede? Cuando hay unos elementos genéticos que todo el mundo tiene, todas las especies tienen, llamadas transposones, que tienen la capacidad, están dentro del genoma como si fuesen parásitos, ¿sí?, parásitos genéticos, que en determinadas situaciones pueden salir del lugar donde están y insertarse en otro lugar del genoma. Y en muchos casos se vio, y fue así que fueron descubiertos estos elementos, pueden alterar
el patrón de expresión de esos genes nuevos vecinos, ¿cierto? Entonces también cabría preguntarse si el hecho de colocar un gen de una bacteria, por ejemplo, en una planta, no alterará, ¿sí?, a los genes vecinos. Entonces, realmente hay una justificativa. Eso, por ejemplo, con lo que les mencioné, con la tecnología de CRISPR, ¿sí?, vean que se minimiza bastante, porque ahora yo puedo decir dónde quiero insertar el gen. Esta tecnología me permite saber exactamente dónde va a ser hecha la modificación genética. Con las técnicas antiguas no se sabía. Uno colocaba, alargaba, digamos así, el transgen, y donde él se insertaba, a veces en más de un lugar, ¿sí?, en más de un cromosoma, ahí uno tenía que correr atrás, se tenía que secuenciar el genoma, una región del genoma, para ver dónde se insertó. Y después hacer los análisis de comportamiento. ¿Cómo se comporta ese transgen? ¿Hay alguna alteración, además de las pretendidas? ¿Hay otros efectos colaterales? ¿Cuáles son? Entonces, antiguamente, hacer un transgénico llevaba bastante tiempo. Sí, a veces ha llegado hasta una década. El evento de transformación, capaz que en 2 o 3 años ya estaba listo, pero los análisis posteriores eran bien complicados, bien tediosos. Entonces, ahora con esta tecnología de CRISPR, uno puede al menos cerciorarse, ¿sí?, de que está yendo hacia el lugar donde uno planeó. Entonces, cambió bastante, ¿no?, esa nueva forma de producir cosas. Y una de las cosas que siguen siendo un problema en esa cuestión de los miedos y mitos a los transgénicos es la cuestión ambiental, ¿cierto? ¿No? Porque, como ya les decía, la cuestión de la alimentación, de problemas en la salud que podrían tener, creo que hay un consenso bastante grande que la mayoría de los transgénicos no es perjudicial, digamos, no tiene cómo ser perjudicial, más que lo que era la planta previamente dicha, porque ustedes saben que cualquier planta puede ser tóxica, dependiendo de lo que uno coma y de cuánto coma. ¿Sí? Las plantas son maquinarias bastante versátiles, ¿sí? Una planta, por la propia cuestión de su crecimiento, necesita enfrentarse a diversos peligros, digamos. ¿Sí? Puede ser herbívoro, puede ser algún depredador, algún parásito, alguna bacteria, algún hongo, ¿sí?, condiciones ambientales como sol extremo, falta de agua, ¿sí? Entonces, eso hace que las plantas tengan una riqueza de respuestas. Las plantas consiguen modificar su respuesta en función de las características en las cuales están viviendo. Entonces, las plantas no son tan inocuas como uno acostumbra a pensar. Esa cosa que uno dice, bueno, si me duele el hígado, me tomo un té de boldo y listo. Si uno tiene esa noción, ¿sí? Es cierto que muchas plantas tienen principios activos con acción farmacológica, pero también es cierto que necesitamos tener ciertos cuidados, ¿sí? En algunos casos, ¿no?, principalmente los que ya está muy sedimentado por el conocimiento popular, tal vez no haga tanta falta, pero en algunos otros casos, cuando se descubre una droga nueva, uno no puede salir tomando un té de tal cosa, ¿sí?, tan a la ligera. En algunos casos, al menos. Y entonces, en ese sentido, las plantas ya necesitan un cierto cuidado, ¿sí? Digamos, algún cuidado para la ingesta, para el consumo, ¿sí? Y en ese sentido, colocar un transgen, principalmente por la tecnología CRISPR, no es muy diferente, digamos, del proceso normal de generación de plantas modificadas genéticamente. ¿Cierto? Hay, claro, casos por ejemplo, de reacciones alérgicas que se pueden desatar, digamos, principalmente con la tecnología anterior. Ahora, la cuestión ambiental, que es el segundo gran grupo de preocupaciones, dijimos la cuestión de la salud, ¿sí?, humana y animal, y el otro gran bloque sería la cuestión ambiental. Ahí sí, hay cuestiones que todavía no fueron resueltas, porque hay varias preocupaciones que son bastante más que mitos, digamos, ¿cierto? Son realidades, digamos, miedos basados en realidades. Uno de ellos es la de la dispersión, ¿sí?, de genes. Cuando uno coloca digamos, en una especie vegetal un determinado gen, uno espera que ese gen no se escape, ¿sí? Y en algunos casos esos genes pueden escaparse, porque las plantas tienen mecanismos de reproducción
donde muchas veces las gametas, así, ¿no? Las células sexuales son vehiculizadas por el viento, por la lluvia, ¿sí? Por el aire, ¿sí? Por el agua o por animales. Y entonces realmente esos genes viajan con las gametas y viajan con las semillas también, ¿sí? Pero principalmente lo que preocupa es la cuestión de esas gametas, de esas células sexuales, ¿sí? que vuelan hacia otras plantas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las plantas que son utilizadas actualmente tienen un pariente cercano a la naturaleza, la mayoría. No todas, pero la gran mayoría. ¿Sí? Y cuanto más cercano sea ese parentesco entre la planta cultivable modificada genéticamente y la planta salvaje, ¿sí? que es relacionada por parentesco, más chances tengo de que esas semillas, digamos, esas gametas, ¿sí? esas células sexuales, viajen, ¿sí? llevando estos genes nuevos, ¿cierto? Entonces, es realmente un caso de preocupación. Es por eso que es importante, ¿sí? Tal vez la decisión más sabia cuando uno habla de transgénicos es que haya un análisis caso a caso. En lugar de hacer legislaciones que sean súper, digamos, abarcativas, ¿sí? Algunos conceptos, ¿no? que se aplican a muchísimas plantas, lo más interesante sería que, al menos en las primeras décadas, ¿sí? la legislación vaya planta por planta, que se analice si esa planta, en el lugar donde es cultivada, ¿sí? esa planta modificada genéticamente, tiene parientes cercanos, digamos, en los campos anexos, sí o no, si la dispersión es hecha por el viento, sí o no, si la dispersión es hecha por animales que están presentes en la región. Todas esas cuestiones son importantes porque realmente los genes se escapan. Claro que ese escape no es tan pronunciado como uno imaginaría, digamos, ¿cierto? Porque muchas veces el mismo proceso de mejoramiento genético torna a las plantas un poco, a pesar de que tienen sus parientes comunes, cercanos, digamos así, las aleja genéticamente ese proceso. Entonces no es tan fácil que se cruce, ¿sí? Pero existe. Para algunas plantas es muy probable, para otras plantas es muy difícil. El maíz es un ejemplo clásico, ¿sí? Los parientes cercanos del maíz ya se extinguieron probablemente, ¿sí? Esa planta fue tan modificada genéticamente, el maíz, ¿sí? el milio, que si uno mira, coloca lado a lado una planta de maíz con el teosinte mexicano, el que se encuentra actualmente, no hay cómo, ¿sí? imaginar que esa planta derivó, ¿sí? Porque el teosinte tiene unos granos que son pocos granos, ¿sí? Una espiga con pocos granos, muy duros, ¿sí? Con poquísimo contenido de carbohidratos, ¿sí? Y a nadie se le ocurriría comer teosinte, ¿cierto? Sin embargo, ese es el pariente cercano. Pero para otras especies, los parientes cercanos, los que están ahí, son bastante cercanos. Entonces, en esos casos, respondiendo a la pregunta de Luis, sí, hay un miedo que es justificado. Otro miedo, por ejemplo, es el escape de los genes llamados marcadores. Ese es otro problema que todavía no fue resuelto, está siendo muy estudiado, que es el caso de los marcadores, los genes marcadores. Es un gen que cuando uno toma la decisión de hacer una planta transgénica, modificada genéticamente, ¿sí? Para auxiliar el proceso, para que ese proceso funcione, uno necesita colocar un gen marcador, ¿cierto? Uno toma una parte de la planta que va a ser modificada genéticamente, coloca el transgen con un gen marcador. Entonces, eso permite saber para el investigador que está realizando esa modificación genética si la cosa está funcionando. Si un marcador, ¿sí? que se puede seguir. El problema es que esos marcadores después quedan en las plantas. O sea, quedó el transgen y quedó un marcador. En muchos casos, esos marcadores son de dos tipos. O resistencia a antibióticos o resistencia a herbicidas. ¿Sí? Y ahí vienen los problemas. Dependiendo de lo que, cuando se hizo la planta transgénica, cuál fue el gen marcador que se colocó, uno tendrá que tener más o menos cuidados. Ahí volvemos a esa cuestión que es importante ver planta a planta, analizar completamente si cuando se va a tomar una decisión. Porque en ese caso, fíjense lo que pasaría si para obtener una planta, digamos, de poroto, ¿sí? Modificado genéticamente, yo estoy colocando un marcador, ¿sí? Un marcador de selección que es un gen de resistencia a un herbicida.
¿sí? Entonces a mí me permite saber si mi proceso está funcionando, pero cuando obtengo al final la planta de poroto transgénico, ¿sí? Y esa planta es cultivada y se escapan los genes hacia otras leguminosas, ¿sí? Que es una familia grandísima, ¿sí? Y ese gen de resistencia, de alguna forma, consigue dispersarse, ¿no? Una vez que entró a las poblaciones naturales, eso ya corre por su suerte, pero lo más probable es que se extienda, digamos, ¿cierto? Entonces, realmente los peligros son reales. En ese respecto, hay bastantes trabajos para generar plantas modificadas genéticamente libres de genes marcadores. Es una cosa reciente, todavía no llegó al mercado, pero muy probablemente en los próximos años ya tengamos las primeras plantas modificadas genéticamente libres de marcadores. Então, você tem citado ao longo das perguntas, né, alguns tipos de alimentos, né? O milho, falamos da soja. Quais os principais grupos aí que nós temos hoje que são manipulados geneticamente? Bueno, manipulados genéticamente, como les decía, podríamos pensar en estos organismos genéticamente modificados de la alimentación como un gran iceberg, ¿cierto? Porque lo que nosotros vemos es una pequeña parte. Hoy en día tenemos comercializadas poquísimas especies. Tenemos la canola, ¿sí? Que en América Hispánica se llama colza. Tenemos el algodón, ¿sí? BT, maíz BT y la soja RR, ¿no? Creo que en Argentina se está por liberar un trigo, ¿sí? Modificado genéticamente, y así. Eso es lo que hay en la actualidad. Pero hay muchas plantas que están en proceso, digamos así, tal vez en los próximos años, y hay muchísimas que tal vez se demore un tiempo más, ¿no? Embrapa tiene muchísimas variedades. Y esto, le decía, por un lado, a mí me parece interesante, porque me parece una gran una herramienta que puede resolver muchos problemas. Solo que hasta aquí, esa tecnología no fue utilizada pensando mucho en la cuestión del impacto social, más en la cuestión del impacto económico, me parece. No tiene nada de malo en principio, pero a mí me hubiese gustado que avanzasen esas dos frentes, ¿no? Que hoy en día tengamos transgénicos que resolviesen otro tipo de problemas, que en mi visión son más interesantes. Por ejemplo, a mí me encantaría que haya plantas que creciesen, que tuviesen una tolerancia aumentada a la sequía, por ejemplo. Ustedes saben que hay grandes regiones del mundo, Brasil tiene varias, Argentina tiene varias, regiones donde no se puede plantar porque el régimen hídrico de las lluvias no lo permiten, ¿cierto? Entonces son suelos que de repente una parte del año tienen una buena precipitación, pero de repente otra ya no. Entonces, ahí tenemos un nicho inexplorado, ¿sí? No hay a la venta especies vegetales que, modificadas genéticamente, tengan la capacidad de prosperar en otros suelos, fuera de las áreas nobles, ¿cierto? Entonces eso creo que sería fundamental, porque cuando uno habla de agricultura, ¿sí? Habla de un proceso muy antiguo también, ¿no? Los seres humanos trabajan con plantas para tornarlas más interesantes desde el punto de vista de la producción hace miles de años, ¿cierto? En la década del 40, ¿sí? Del siglo XX, surge la llamada la Revolución Verde, ¿no? Que fue un gran avance en la agricultura, digamos así, porque a partir del uso de algunos productos químicos, de algunas prácticas, ¿sí? Mecánicas, al uso de maquinaria, ¿sí? Un paquete de acciones permitió aumentar la productividad. Porque en aquel momento se hablaba mucho del hambre en el mundo, y todavía se habla de hambre. Hay regiones del mundo que realmente hay mucha escasez. Pero con el tiempo fueron surgiendo algunos problemas, como el acúmulo de algunos de estos productos químicos, de los llamados pesticidas, en la cadena alimentaria. Entonces, se empezaron a escuchar las primeras alarmas de que realmente la Revolución Verde no fue tan verde como podría haber sido, ¿sí? Y que no resolvió el hambre en el mundo. Entonces, si una de las cosas que nos enseñó la Revolución Verde es que el hambre no se cura con tecnología,
el hambre se cura con políticas. Es una cuestión que puede ser auxiliada, claro, ¿sí? Pero si no se toma la decisión política correcta, probablemente no se resuelven los grandes males. Y la ingeniería genética, ¿sí? Siguió por el mismo camino. ¿Sí? Cuando se intentó de alguna forma convencer, ¿sí? a la sociedad de que era necesario manipular genéticamente, muchas veces se usa ese argumento, el argumento del hambre mundial, etc. Pero bueno, de nuevo, probablemente la ingeniería genética ni la biología sintética conseguirán frenar el hambre en el mundo, porque es una cuestión más política que técnico-científica. Entonces, tenemos apenas esos 4 cultivos, pero podríamos tener muchos más. Yo quisiera ver esos otros. Quiero ver cultivos que resisten a virus, quiero ver cultivos que resisten a condiciones ambientales extremas, mucho calor o mucho frío. Quiero ver plantas que consigan producir más aminoácidos esenciales, ¿no? Y tornen más ricos desde el punto de vista nutricional, que produzcan vitaminas, ¿sí? En algunos casos, hasta vacunas. O sea, es una potencialidad muy grande que hasta ahora fue mezquinamente aprovechada, apenas por la cuestión econômica. Professor, eu queria aproveitar que você falou, né, da tecnologia e essa relação entre tecnologia e fome. E assim, esse processo de manipulação genética é um processo bem novo e bem tecnológico, e a gente sabe que isso tem um custo, né? Essa tecnologia, ela está acessível para o pequeno produtor, para aquele agricultor familiar? Como que ele lidar com isso? A gente sabe que o milho, por exemplo, é um grande exemplo de que ele está bastante manipulado. Mas e as outras coisas? Essa tecnologia é acessível ao pequeno produtor, ao agricultor familiar? Bueno, la verdad, no. Si tendría que resumirla en una única palabra, diría que no. Pero es una cuestión compleja, ¿cierto? Porque hasta aquí, digamos, ¿sí? La producción de organismos genéticamente modificados giró en ese eje, digamos así, de industria-universidad, industria-academia, ¿cierto? Y los grandes emprendimientos surgen, en la mayoría de los casos, en instituciones de enseñanza, digamos, en universidades. Pero el dinero, ¿sí? En muchos casos, está disponible en los inversores. Entonces, uno tiene que salir primero a convencer a un inversor, ¿sí? Y ahí entra necesariamente la cuestión de las patentes, ¿no? Porque ningún inversor pone dinero si no está seguro de que va a obtener algún rédito económico. Y ese es un largo camino que en América Latina estamos recién empezando, ¿sí? Empezando a salir del papel. Falta una cultura de la innovación, ¿sí? Que nos permita un ambiente de trabajo seguro, que sea seguro para todos, que sea seguro para la universidad y que sea seguro para el inversor, ¿cierto? Para que los inversores se aproximen, ¿sí? Y tal vez este sea el momento ideal, porque como les decía, hasta aquí, hasta hace poco tiempo, digamos hasta 2016, 2017, 2018, hacer un transgénico era una tarea bastante complicada, digamos, ¿sí? A partir de la llegada de esta técnica nueva CRISPR, ¿sí? La cosa quedó más simple. No que sea fácil, ¿cierto? Sino que es apenas más fácil, ¿ok? Entonces, de cierta forma, el escenario actual en los laboratorios, ¿sí? Cambió. Porque lo que antiguamente demandaría un gran centro tecnológico, ¿sí? Una universidad, muchísima infraestructura, cambió bastante. Entonces, hoy en día se puede hacer transgénicos ya en laboratorios de, digamos, mediana complejidad, no solamente en los de alta complejidad, ¿sí? Entonces, ya aumenta el número de actores, ¿sí? En la producción de transgénicos. Pero todavía no está el escenario político, digamos, ¿sí? Todavía no tenemos esa cultura de pensar en la innovación en el campo agrícola. Ustedes deben escuchar que se habla mucho de innovación, de emprendedorismo, pero nunca nadie habla de emprendedorismo en ese ámbito, ¿sí? De pensar en qué cosas nuevas se pueden hacer en la agricultura, ¿sí? Casi siempre se gira en torno a las plantas ya más aceptadas, digamos, de las plantas modelo, las plantas
que alimentan el mundo, el arroz, el trigo, ¿sí? Y el maíz. Poco se piensa, pero no solamente en la cuestión de producción de transgénicos o organismos genéticamente modificados, en toda la agricultura. Yo creo que hay un descaso, hay un abandono de esas plantas marginales. Y ahora, fíjense que tenemos una serie de posibilidades que nos podría permitir atender esas otras demandas. ¿Por qué les digo eso? No solo por CRISPR, no solo por la biología sintética, ¿sí? Sino por otras cuestiones. Ustedes saben que en el año 2000 se secuenció el genoma humano, ¿sí? Se hizo el primer bosquejo del genoma humano. Está disponible y desde el 2000 para acá fue cada vez puliéndose, ¿sí? Y mejorando. Pero además de eso, ¿sí? El secuenciamiento del genoma humano trajo una ampliación de esa área, que hoy en día se conoce como genómica, ¿sí? La genética dio lugar a la genómica, que es secuenciar genomas y ver qué elementos hay adentro, qué tipo de genes están ahí adentro, ¿sí? Claro, en el contexto de los seres humanos eso implica salud, ¿sí? Bienestar, ¿no? El lifespan, la duración de la vida, etc. Pero saliendo del eje humano, ¿sí? Y también saliendo de los animales, donde tenemos la cuestión de la producción y esas cosas, en el caso de las plantas tenemos muchas posibilidades. Las plantas son recursos inagotables de tejidos, de alimentos, de fármacos, de nutrientes, de muchísimas cosas. Entonces, si conseguimos aplicar la genómica a esas otras plantas, ¿sí? Que muchas veces son olvidadas en función de lo que produce más, ¿sí? Tal vez empecemos a tener respuestas en otras áreas. Porque fíjense la cantidad de cosas que uno tiene localmente, que no existen en otro lugar del mundo, y por eso nunca uno ve, ¿no? Una modificación genética. No estoy hablando solo de transgénicos, cualquier mejora genética que uno pueda hacer en una planta local, ¿sí? Depende de que ese país, ¿sí? Asuma un proyecto de mejoramiento genético. Pongan el caso del iñame, por ejemplo, ¿sí? O cualquier otra variedad así de esos cultivos que son secundarios, ¿sí? Y que pierden espacio para la papa, para la batata, ¿sí? Para la mandioca, ¿sí? Hay muchísimos tubérculos que podrían ser usados en ese sentido. Y eso traería como beneficio, por ejemplo, que un país aumentase su seguridad alimentar, porque podría, ¿sí? Producir diferentes variedades de tubérculos que se adapten a la microrregión y no depender de la mandioca o ¿sí? De cosas que obviamente que funcionan, claro, cierto, pero por ahí no es lo ideal en el contexto que yo estoy, ¿sí? Entonces, este es el momento donde hay muchas herramientas disponibles. La genómica es una, ¿sí? La modificación genética es otra, pero no parar en eso. Yo creo que las respuestas son complejas. No podemos depender pura y exclusivamente de cuestiones técnicas, de desarrollos técnicos, que son importantísimos. Yo adoro la manipulación, así, soy un entusiasta. Sueño, como fíjate, así, me despierto y me voy a dormir pensando en alguna cosa que estoy hablando con mis alumnos o con mis colegas. Yo amo eso, pero entiendo también que no todo depende de la cuestión técnica, ¿sí? La cuestión técnica en sí ya es muy difícil, ¿no? Para que tengan una idea, modificar genéticamente una planta es un trabajo de sentarse con libros de bioquímica, libros de genética, de biología molecular, ¿sí? De intentar indagar cómo las cosas se juntan de una forma que no es aparente, un rompecabezas que faltan piezas, ¿sí? Y después tomar decisiones y elegir caminos, trazar estrategias, llamar actores, llamar alumnos, llamar maestres, doctores, y decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿sí? Dar formato a un proyecto, ¿sí? La universidad es un lugar ideal que permite hacer eso, y empezar un largo camino, un largo sueño, digamos, ¿sí? Para obtener una planta modificada. Es muy difícil, ¿sí? No es algo fácil, pero no es todo. Ese conjunto de cosas para generar un producto genéticamente modificado es apenas la mitad. Hay cuestiones políticas, ¿sí? Hay cuestiones ambientales, es mucho más amplio. Es importante que la sociedad asuma, ¿sí? No solamente restringiendo y prohibiendo cosas, porque fíjense lo que pasó, yo creo que más temprano les dije, ¿no? Es importante que la sociedad asuma un papel de vistoría, de controladuría,
pero que no se quede en apenas la cuestión del miedo, ¿cierto? Como pasó en Europa. En Europa, como les dije, en 2018 había una gran expectativa en los grandes centros de producción de organismos genéticamente modificados para ver qué es lo que esta corte fallaba. Y tuvo un fallo así, retrógrado, porque colocó, ¿sí?, como herramienta evaluativa una cosa que había sido hecha en 2004, me parece, ¿sí?, para cosas que ni existía CRISPR en esa época. Y las técnicas de producción de transgénicos eran más atrasadas que las que existían en 2015, por ejemplo. Y como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Los inversores obviamente empiezan a huir, ¿sí?, de los grandes centros donde esos nuevos transgénicos, los nuevos OGMs, esos que son interesantes, pueden estar siendo generados. ¿Y cuál es el resultado global de eso? Que en la actualidad tenemos esos 4 cultivos de organismos genéticamente modificados que van a seguir ahí. Esa corte no va a impedir que el maíz transgénico, que la soja transgénica, ¿sí?, van a seguir vendiéndose, ¿sí? Lo único que hizo eso es que las potencialidades nuevas sean cortadas de raíz prácticamente. Van a pasar muchas décadas para que Europa, ¿sí?, revierta eso y diga, realmente estamos perdiendo una oportunidad, ¿sí? Entonces tenemos el peor de los dos mundos, porque lo que salió, digamos así, no digo mal, pero que podría haber sido salido mejor, los organismos genéticamente modificados que actualmente son vendidos, que tienen digamos, sus cuestiones, ¿cierto? Podrían ser mejores, pero están ahí y están siendo vendidos y van a seguir siendo vendidos. Y aquellos que podrían venir para traer mejoras sustanciales con un perfil social mejor, no van a salir del papel. Entonces es importante, ¿sí?, que se entienda la complejidad del proceso. No se pueden tomar decisiones simples. Estamos acostumbrados a tratar de decidir por el sí o por el no. Estamos huyendo como sociedad del debate. Nos tenemos que poner contra o a favor de los transgénicos. Parece que hoy en día todo es así. Esas son decisiones que son terriblemente malignas, ¿sí? Nada es sí o no. En muchos casos, como les decía, hacer caso a caso, planta por planta, ¿sí?, escuchar a varios sectores, no apenas la opinión técnica y no apenas la opinión política, y no, ¿sí?, en principio creo que sería no ceder al miedo. Creo que la humanidad nunca cedió al miedo, no sé por qué ahora, en el caso de los OGMs, se acuó tanto, ¿cierto? Yo creo que todo avance científico, tecnológico, ¿sí?, por sí solo no es malo o bueno, ¿cierto? La energía nuclear está ahí, no podemos decir si es mala o es buena per se, ¿no? Los organismos genéticamente modificados están ahí, no podemos decir si son malos o son buenos. Las vacunas están ahí y no podemos decir si son malas o son buenas, ¿cierto? Pero fíjense lo que pasa. Fíjense el florecimiento de los grupos antivacunas. ¿Por qué? Porque asumieron tácitamente que es algo malo, ¿cierto? Basado en tal vez un trabajo de una persona que publicó un dato estadístico sacado de contexto, que hay un caso cada no sé cuántos millones que puede dar una reacción colateral. Pero si uno fuese a seguir eso, si uno no se podría subir a un avión, no cruzaría una calle, no prendería la ducha, porque hay una probabilidad estadística, el riesgo cero no existe. Entonces siempre estoy expuesto a un riesgo. Cuando uno saca las cosas de contexto, ¿sí?, pierde esa noción, esa capacidad de decidir con inteligencia. Por eso tenemos grupos antivacunas, que están ahí, ¿sí?, y hay de todas las profesiones, de todos los niveles sociales. No es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de falta de madurez como sociedad. Nos falta madurar, digamos así, como sociedad, esa cuestión de entender que el proceso científico, la ciencia, ¿sí?, es compleja. No podemos ser facilistas y querer respuestas de sí o no. Professor, pegando carona nessa grande controvérsia, né? Essa simplificação da gente dizer, colocar toda a responsabilidade na técnica, né? Nessa tecnologia, e não no uso que se faz dela, né? E também casando com o que o Luiz trouxe, né? Essa preocupação também com o pequeno agricultor, né? Agricultura orgânica. A gente viu nesse contexto de pandemia, né, uma preocupação bem ampla por parte da população na busca por alimentação mais saudável. Então, isso impactou de forma muito positiva o crescimento da agricultura orgânica, né, principalmente nos grandes centros. A gente trazendo essa reflexão, né, dessas tecnologias de aprimoramento
genético, né, das plantas, desses cultivares, né, para esse pequeno agricultor, para a agricultura orgânica também. Você citou em alguns momentos da sua fala exemplos como a Embrapa, né, que são um exemplo importante de instituição pública que atua nessa distribuição das tecnologias, né? Eu acho que essas instituições, como a Embrapa, as universidades públicas, né, dentre outras instituições, acho que tem um papel fundamental em distribuir essas tecnologias também, né? Sejam elas em sementes já prontas, né, para o cultivo, como também na distribuição desse conhecimento, né? O que você pode nos falar um pouquinho sobre esse processo de compartilhamento de conhecimento também, professor? Nuevamente es una cuestión compleja, ¿cierto? De nuevo, no se puede o estar de un lado o estar del otro. Todo el mundo quiere comer sano, esa es una realidad, y creo que uno puede, cuando va a hablar de un tema complejo, puede partir de consensos, ¿cierto? Es un buen punto de inicio. Y creo que ese es un punto de consenso. Todo el mundo quiere comer sano. Yo no quiero comer cosas que me intoxiquen, no quiero que mi familia coma esas cosas y no quiero que las personas coman esas cosas, ¿cierto? Entonces, sucede eso. La agricultura orgánica fue, de cierta forma, motivada por ese mismo concepto. Hay gente que no le gusta la agricultura orgánica, ¿sí? Y se olvida que la agricultura orgánica pretende lo mismo que todo el mundo, comer sano, ¿cierto? Entonces, esa cuestión que existe por detrás de la motivación, ¿sí? Es complicada porque es necesario, de nuevo, contextualizar. ¿Qué sería un producto orgánico? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de agricultura orgánica? ¿Sí? Eso demanda un conocimiento químico y bioquímico de los componentes que van a ser usados. Entonces, es importante que en lugar de tener miedo, ¿sí? O de posicionarnos, primero entendamos, bueno, todo bien, llamémosle como quieran, ¿sí? Agricultura orgánica, agricultura familiar, pero ¿a qué exactamente me estoy refiriendo? ¿Cierto? Porque comer bien, todo el mundo quiere comer bien, comer sano. Ahora, ¿qué productos químicos pueden ser utilizados? Ahí ya es más complicado, ¿cierto? Hasta donde yo sé, algunos productos químicos son aceptados, ¿sí? Como parte de las herramientas de la agricultura orgánica. Y digo eso porque la vez pasada tenía un problema con una planta y tenía un ácaro. Y ahí fui a preguntar a una casa de agricultura qué es lo que podía usar y me dijeron, mira, tenés estos acaricidas así, y quedé medio, no sé, una acaricida, ¿qué es? Y vienen esos nombres de la química orgánica, que son nombres súper largos, y que ya dan miedo, ¿no? De uno ver el nombre de la etiqueta. Y me dijo, bueno, si te interesa la agricultura orgánica, hay un producto, ¿sí? Que se llama calda sulfocálcica, ¿cierto? Y me explicó cómo se preparaba, y dije, perfecto. Entonces, cuando fui a preparar, usé productos químicos. ¿Sí? La solución sulfocálcica lleva, ¿sí? 2 productos químicos. Entonces, viene esa cuestión. La agricultura orgánica puede usar productos químicos, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles? Sería interesante conocer un poco más, ver cuál es el impacto real. Hace falta investigación por detrás de eso, ¿cierto? ¿No? Son cosas que son usadas hace muchos años. Puede ser que alguno de esos componentes acabe de todas formas dentro de las personas. Puede ser que sea inocuo, puede ser que no, ¿sí? Entonces, falta, en mi opinión, digamos, diseccionar un poco mejor lo que es la agricultura orgánica. Hacerla tal vez una disciplina, por ejemplo, en una universidad para tratar de entenderla mejor, tratar de colocar conocimiento académico en ese universo que es la agricultura orgánica. A mí me parece fantástico porque cualquier emprendimiento que apunte a eso, que es querer comer sano, para mí es válido, ¿cierto? Y en relación a lo que preguntaba, si la tecnología, ¿sí? de producción de organismos genéticamente modificados podría impactar a la agricultura orgánica. Bueno, ahí volvemos a la cuestión. Hasta ahora no, pero a mí me encantaría. Me encantaría que se pudiesen usar organismos genéticamente modificados para auxiliar la agricultura orgánica. Y les doy un ejemplo. Yo, cuando terminé mi doctorado,
en Río de Janeiro, continué trabajando, cambié un poco de tema y empecé a trabajar con bacterias. Siempre había trabajado con plantas y empecé a trabajar con bacterias diazotróficas endofíticas, que son bacterias que rompen el nitrógeno que existe en el aire, ¿sí? Y lo tornan disponible para las plantas. Ustedes saben que el nitrógeno es uno de los grandes nutrientes que las plantas precisan para prosperar, ¿cierto? Entonces, generalmente en la agricultura, ¿qué se hace? Se agrega nitrógeno en forma de nitrato, de urea, ¿sí? De algún componente que consiga dar nitrógeno a la planta. Estas bacterias, estando dentro de los tejidos de la planta, consiguen tomar el oxígeno del aire y romperlo, lo que es una tarea muy difícil. Hay poquísimos organismos en la faz de la Tierra que tienen esa capacidad bioquímica de convertir el nitrógeno en el aire. Ustedes saben que el aire es 77% de nitrógeno, ¿cierto? Sin embargo, tanto nitrógeno, ¿sí?, no está disponible para las plantas. El nitrógeno gaseoso no le sirve a las plantas. Pero las plantas que están colonizadas por estas bacterias consiguen romper el nitrógeno del aire y dárselo a la planta. Y lo comparten, un poco la planta y un poco la bacteria. Y es fantástico, ¿cierto? Bueno, ese trabajo que tuve en esas bacterias me abrió así un universo a esas bacterias, de las cuales muchísimas no se conocen. Hay muchísimas de esas bacterias que están en la naturaleza y se conocen poquísimo, ¿cierto? De eso, digamos, en los últimos años se empezó a ver que la relación que hay entre plantas y bacterias o hongos del suelo, ¿sí?, es mucho más rica de lo que uno imaginaría, ¿no? Entonces, fíjense, en la agricultura convencional se trata de eliminar esos componentes. Los suelos son pobres en materia orgánica, pero son ricos en productos químicos, ¿cierto? Fertilizantes. En la naturaleza pasa lo contrario, digamos. Los suelos donde las plantas crecen, las plantas naturales, son muy ricos en bacterias, son muy ricos en hongos, ¿cierto? Entonces, cada vez más está más claro que las plantas dependen, ¿sí?, para darse bien, para proliferar en los suelos naturales, de esas interacciones. Entonces, una cosa que queda claro es que plantas y bacterias pueden entenderse y muy bien, y sacarse provecho mutuamente. Y ahí viene la pregunta, ¿será que una bacteria que ya se entiende con la planta, pero hasta cierto punto, digamos así, donde hay una interacción, pero, ¿saben?, ¿no?, una cosa medio fría, ¿será que no podría mejorarse aquello que la bacteria le da a la planta? ¿Será que no podría dárselo mejor, más facilitado? Y del otro lado lo mismo, ¿será que la planta que alberga una bacteria dentro de sus tejidos y saca provecho, ¿será que no podría beneficiarla un poco más? Son preguntas interesantes, digamos así. Yo creo que sí, de los dos lados. Yo creo que se podrían modificar genéticamente bacterias o hongos para que se entiendan mejor con las plantas. Claro, no cualquier bacteria, una que ya se entiende, digamos, ¿cierto? Y se podrían modificar plantas también. Plantas que son de interés de la agricultura orgánica, por ejemplo. Salir del eje arroz, trigo y maíz. Ir a otros cultivos. Se podría hacer, ¿no? Tratar de que ese sistema, digamos, de la agricultura orgánica, que se parece mucho más a lo que una planta vive en la naturaleza de lo que una planta vive en un sistema agricultural convencional, ¿sí?, se podría mejorar, yo creo. Entonces, a eso me refería cuando siento que el camino que llevó a los OGMs actuales no es el que me hubiese gustado a mí, porque fue todo para el lado, perdón, del lucro, ¿sí? Se abandonó esa cuestión de otras cosas interesantes y creo que falta rescatar eso, rescatar a esa tecnología fantástica como una herramienta generadora de bienestar. Professor, para a gente já finalizar, pensando no contexto da segurança alimentar, qual é o papel dessas tecnologias na condução de um processo de desenvolvimento sustentável? Fantástico. Los sistemas agriculturales están siendo utilizados en la actualidad de forma intensiva cada vez más. Y cada vez está más claro que ese sistema de alguna forma tendrá que ser modificado. Yo no digo que tenga que ser abandonado, ¿sí? No estoy condenando, ¿sí?,
no estoy demonizando la agricultura convencional, pero está claro que de la forma que es llevada a cabo no es sustentable, ¿sí? Tal vez la palabra sea esa. Entonces, estamos en un momento de la historia donde lo que la Revolución Verde nos trajo debe ser revisitado, tiene que ser repensado, ¿cierto? Puede ser modificado lenta pero progresivamente. ¿Hacia dónde? Ahí viene esa primera pregunta. ¿Hacia dónde tenemos que direccionarnos? Si lo que tenemos actualmente, a pesar de que nos nutre, nos alimenta, nos trae algunos problemas ambientales, ¿sí? Y necesitamos cambiar, ¿hacia dónde? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que discutir ese modelo de producción. ¿Es la agricultura orgánica? Tal vez sí, tal vez no, ¿cierto? Y ahí cuando respondamos a esa pregunta, ¿hacia dónde queremos ir desde donde estamos? ¿Sí? Es ahí que entra esa cuestión. Yo creo que la ingeniería genética, la biología sintética, tiene muchísimo a ofrecer. Cualquiera sea el camino al que nos dirijamos, esta tecnología tiene cómo facilitar ese camino, tiene cómo acortar ese camino. Lo importante es que primero se tome conciencia de forma generalizada y no solo en algunos sectores, de que el sistema actual tiene algunas deficiencias. Es muy bueno en algunos sentidos, pero tiene algunas deficiencias. Entonces, primera cosa, necesitamos discutir y llegar a ese consenso. Realmente hace falta un cambio. Segundo, ¿a dónde queremos ir? ¿Sí? Teniendo esos dos extremos del camino, ahí sí trazar estrategias basadas, para mí, no apenas en el uso de organismos genéticamente modificados, ¿sí? Otras cosas también, pero sí, yo creo que son herramientas que nos podrían facilitar el camino hacia una agricultura sustentable. No tengo ninguna duda de eso. Perfeito, professor. Acho que conseguimos amarrar bem o tema, conseguimos vencer o nosso roteiro. Também fomos ajeitando na medida que você foi falando dos temas ali, a gente foi colocando coisas novas e editando, né? Mas acho que ficou ótimo. Temos bastante conteúdo aí para compartilhar. Obrigado pela participação, né? Pelo convite, né? Aqui. Gostaria que as pessoas que tivessem interesse e ficaram com dúvidas possam colocar perguntas, né? Eu me disponho a responder. Eventualmente, se eu não souber, eu vou procurar informação, né? Eu não sei tudo, certo? Sei bastante coisa, mas ainda estou aprendendo bastante. Então, gosto muito de interagir com pessoas que têm dúvidas, né? Eu sou o melhor professor quando alguém chega com uma dúvida para mim, né? Então, gosto muito de ser questionado, né? Então, eu recebo muito bem perguntas.